¿Qué le genera a usted saber que México padece una epidemia de abuso sexual? Ocurren cuatro agresiones cada hora. Y esto no son cifras al vapor, son datos que derivan de una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Y le agradezco mucho a Valeria Durán, periodista de investigación, precisamente de Mexicanos contra la Corrupción, que estemos en comunicación esta tarde. Valeria, gracias por tomarnos la comunicación. Hola, muchas gracias por el espacio justo para hablar de esta publicación en la que efectivamente, como ya mencionabas, damos a conocer una serie de datos muy impactantes, como el hecho de que cada hora hay alrededor de 4 agresiones sexuales, 90 por día, si tomamos en cuenta estos datos, y pues de esos casos que son impactantes, que van desde violencia sexual, violación, estupro y demás, y sobre eso hablamos en esta investigación que estamos publicando en Mexicanos contra la Corrupción. Ahora, en este caso, las víctimas, pues evidentemente en su mayoría son mujeres, o pudieron también revisar si hay agresiones cuyas víctimas sean hombres. No, en esta investigación encontramos que hay víctimas, obviamente la mayoría son femeninas, pero también hay víctimas masculinas, principalmente niños, que eso es lo que nos preocupa, ¿no? O sea, hay víctimas menores. Entonces, justo esta nueva revelación que estamos dando de los 90 casos de violación diaria o de abuso, o de casos de abuso sexual diario, tiene de una investigación que publicamos en noviembre del año pasado, donde damos a conocer cifras exactas de 7 diferentes delitos de carácter sexual, como lo son abuso sexual, estupro, violación equiparada, violación impropia y demás. Y bueno, en cada uno de esos casos encontramos que hay tanto víctimas femeninas como víctimas masculinas, entre ellos niños, y de hecho hay un capítulo que dedicamos justo a las víctimas menores de edad, que son también de las más afectadas por este tipo de delitos en el país. Las estadísticas señalan que los agresores siguen siendo personas cercanas en su mayoría. Es correcto, según lo que analizamos y las historias que documentamos para esta investigación, vemos que con las víctimas con las que pudimos hablar, con las sobrevivientes con las que pudimos hablar, nos contaban que justamente habían sido víctimas por parte de personas cercanas, por parte de sus padres, de padrastros, de tíos, o incluso en casos de las mujeres que eran mayores ya de edad, de personas que fueron sus parejas, ¿no? Entonces esto nos reafirma justamente esta cadena de violencia de género que existe en el país, donde los feminicidios, si bien son cometidos por personas muy cercanas generalmente a la víctima, esto también pasa en los casos de abuso sexual. Y lo que queremos hacer hincapié en lo que acabamos de revelar el jueves pasado, antes del 8M justamente, es que es muy importante poner un ojo a los delitos de carácter sexual, porque es uno de los peldaños premios a el máximo grado de violencia contra la mujer, que es el feminicidio. Y en ambos, en efecto, son personas conocidas las que cometen este tipo de delitos contra las personas, contra las víctimas. ¿Podemos saber, Valeria, si se ha avanzado en cuanto a la denuncia y también si se ha avanzado en cuanto a bajar los números de impunidad contra estas víctimas? Bueno, en cuanto a las cifras, lo que nosotros documentamos aquí es que es un dato bastante interesante, ¿no? Porque tenemos que eran alrededor de 300,000 casos de delitos de víctimas que habían sido que habían denunciado a lo largo de este tiempo, y pues realmente las absoluciones que hay también y las condenatorias son mínimas. Es decir, lo que documentamos nosotros es que al menos 98 de cada 100 agresores quedan impunes. Entonces, la impunidad en este tipo de delitos, como el de feminicidio, sigue siendo altísimo. Por ejemplo, por ponerte un ejemplo, hay sentencias condenatorias irrevocables en solamente el 11% de los casos de delitos de violación equiparada y violación impropia. Es decir, que más del 90% sigue en la impunidad. Entonces esto nos indica que realmente no ha habido un gran avance y que todavía queda un gran trecho por recorrer para garantizar
efectivamente justicia para las víctimas de delitos sexuales. ¿Hay alguna región del país que destaque por la existencia mayormente de este tipo de delitos, Valeria? Bueno, justamente en el capítulo de violación, un crimen impune, la primera investigación, en el texto principal incluimos un mapa donde se pueden ver cómo están por estado los delitos sexuales, y ahí encontramos que, por ejemplo, estados como Chihuahua, como Nuevo León, obviamente como el Estado de México, son de los que tienen los números más altos en delitos sexuales. Tenemos, por ejemplo, el Estado de México, que tenía aproximadamente 45.680 delitos de este tipo, y después estaba Chihuahua con, si mal no recuerdo, 29.200 y tantos casos. Entonces, esos son de los estados que recuerdo que tenían los números más altos, pero justo en la investigación, que insisto, se llama violación, un crimen impune, van a poder encontrar los datos estado por estado de cuáles son los más alertantes. Y pues que invitamos a nuestra audiencia a que revise el sitio de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y las redes sociales es un tema, la verdad, las cosas incómodo. Creo que a todos nos produce un hueco en el estómago, un dolor que no lo podemos explicar, que probablemente tenga mucho que ver con impotencia por cambiar las cosas, pero pues son datos a los que tenemos que acercarnos, realidades que están ahí y que pues vale más que tratemos de combatirlas antes de que siga esto en aumento. Me llamó mucho la atención, por ejemplo, en la marcha de este viernes en la Ciudad de México, que por fortuna cada vez más mujeres jóvenes se suman, incluso había contingentes de niñas que no me había tocado ver a mí por lo menos. Entonces, pues tenemos que socializar esta información. Así es, creo que es un tema, como dices, preocupante, es un tema que obviamente duele, es un tema que pues uno no quiere leer o enterarse, son cosas que son desgarradoras, pero que se necesitan poner sobre la mesa, porque si no ponemos ojo en este tipo de violencia, donde muchísimas víctimas menores de edad, víctimas mujeres siguen siendo afectadas diariamente, insisto, el promedio nos indica que son 90 agresiones al día. Entonces estamos hablando de que vivimos en un país donde 90 casos de abuso sexual se registran diariamente, más alrededor de 11 mujeres asesinadas de manera extremadamente violenta. Entonces pues estamos hablando de una epidemia realmente de violencia que creo que, aunque es desgarrador, tenemos que voltear a ver. Así es. Valeria, te agradezco muchísimo. No sé si haya algún otro aspecto que quieras destacar. No, pues más que nada que invitarlos a que conozcan la investigación, a que lean las historias en voz de las víctimas, que nosotros lo que principalmente tratamos de destacar aquí es que sean historias donde el morbo no sea lo que nos llame a la atención, sino escuchar cómo ellas han superado este tipo de casos, cómo se ha trabajado contra la injusticia por parte de la investigación. Entonces los invitamos a leer las historias de las víctimas, porque sin duda ellas son realmente el rostro de estas cifras desgarradoras, pueden ayudar a entender por qué es importante no dejar de lado este tema. Muchas gracias. Gracias a ti por el espacio, un abrazo. Gracias, Valeria Durán, periodista de investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Comparta esta información. Comparta esta información. Es duro el tema, es difícil, pero no debemos cerrar los ojos a esa dolorosa realidad. Pausa, volvemos.